Juan 6:63 dice, Jesús dijo: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Y luego dice: las palabras que yo les he hablado, ¿qué son? Son espíritu y son vida. Diga conmigo: la palabra de Jesús es espíritu y es vida. Esto les dije que es muy importante saberlo, entenderlo, tener convicción de ello. Porque lo único que puede transformarnos, liberarnos, sanarnos, cambiarnos, es la palabra de Dios. La palabra de Cristo, la palabra del Verbo. El Verbo es Cristo, el Verbo es Dios. Entonces, cuando tenemos convicción de que su palabra es espíritu y es vida, vamos a ser sabios en usar su palabra. Porque el espíritu y la vida de la palabra tienen el poder para obrar una transformación total en nuestro carácter, en nuestra mente, en cada área de nuestra vida. Es por eso que está escrito en el Salmo 107:20, envió su palabra y los sanó. ¿Y qué más? Y los libró de su ruina. Ahora, la Biblia, yo siempre la he visto de esta manera. La Biblia es un rompecabezas que están las piezas dispersas en todos los 66 libros, y debemos de armar cuadros, los rompecabezas, para obtener los principios, o sea, unir los principios de Dios, unir los textos, unir la palabra de Dios, para que entonces tengamos una realidad de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, de lo que la palabra de Dios, Cristo, la palabra viva, quiere hacer en nosotros, porque Él ya pagó el precio. Fíjese que el saber de que su palabra es espíritu y es vida, y aquí dice que envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina, quiere decir que el espíritu y la vida de la palabra del Señor nos sanan y nos libra de toda ruina. ¿Está escuchando? O sea, su palabra es espíritu, es vida. Y cuando Él envía su palabra, en otras palabras, valga la redundancia, cuando Él envía el espíritu y la vida de su palabra, el espíritu y la vida nos sana y nos libra. ¿Y de cuánta ruina dice allí? O sea que no hay nada que la palabra de Dios no pueda sanar y no pueda restaurar en nosotros, ¿sí? En nuestro ser, en cada área de nuestra vida, en el matrimonio, en el hogar, en la familia, en las finanzas. No hay nada que la palabra de Dios no pueda sanar, no pueda restaurar, no pueda reparar. De hecho, la naturaleza, el carácter mismo del Señor es restaurar, reparar. Eso está en Eclesiastés 3:15, en su segunda parte. Lo vamos a ver para que usted vea que está ahí en la Biblia, ¿sí? Si no está en la Biblia, no tenemos en qué confiar, pero si está en la Biblia, su palabra es verdad. Y en este versículo dice: aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya. Esto es un misterio poderoso, pero no me meter en eso, ¿sí? No hay nada nuevo debajo del sol, le cuento, ¿sí? Ni la tecnología que está ahorita, ni la que va a haber. Nada es nuevo. Ya estuvo en las creaciones pasadas. Pero en la segunda parte dice: y Dios, ¿qué hace? Restaura lo que pasó. No importa lo que ha pasado en nuestra vida, en cada área de nuestra vida, Dios tiene la capacidad de restaurar todo lo que ha pasado en tu vida, en mi vida. Cualquier tipo de fracaso que hemos tenido, cualquier tipo de pérdida, cualquier cosa que se ha roto, se ha torcido, se ha arruinado en nosotros, en cualquier asunto de nuestra vida, no hay nada que Dios no pueda reparar. Porque escrito está, no es un pensamiento de hombre, es su palabra. Él nos ha dejado por escrito que Él restaura. Esta palabra restaura significa reparar. Él repara lo que pasó.
Si reparó la tierra al principio de la cuarta creación para acá, cuando usted ve en Génesis 1, 2, 3, que la tierra estaba desordenada y vacía. Si Él si Él reparó la tierra, ¿cuánto más no va a reparar a cada uno de nosotros que somos sus hijos? ¿Cómo no va a reparar cada área de nuestra vida? Pero aquí es donde hay que tener el entendimiento, porque su palabra es espíritu y es vida. ¿Sí? Él restaura todo lo que pasó. ¿Cómo repara lo que pasó? ¿Cómo restaura lo que ha pasado en nosotros? Pues lo restaura por medio de su palabra. Por medio de su palabra. El espíritu y la vida de su palabra, ¿sí? Nos sana, nos libra de toda ruina, nos restaura, nos repara. ¿Cómo reparó Dios la tierra al principio? Por lo menos de lo que está el relato de la cuarta creación para acá, en Génesis, todo lo reparó con su palabra. Es más, cómo Jesús sanó, echó fuera demonios, cómo liberó a las personas, lo hizo con su palabra. Si me ves eso ahí, Pastor Sergio, ¿sí? Con la palabra Él sanó, con la palabra Él echó fuera demonios, con la palabra hizo milagros. La palabra de Dios es más importante de lo que usted y yo nos podemos imaginar. Y el asunto es que la palabra está disponible para nosotros. Cuando entendemos lo que su palabra hace, cuando entendemos y tenemos convicción del espíritu y la vida de su palabra, y que su palabra nos sana y nos libra de toda ruina, que su palabra nos repara y repara todo asunto en nuestra vida, ¿qué es lo más sabio que debemos de hacer entonces? Y es a lo que quiero llegar con esto que le estoy diciendo. Lo más sabio que podemos hacer es orar conforme a su palabra. Orar la palabra de Dios. Debemos de orar la palabra. Sí. Mateo 8:16, por favor. Dice, y cuando llegó la noche, trajeron a Él, o sea, Jesús, muchos endemoniados. ¿Y qué dice? Y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. ¿Con qué? Con la palabra. Porque la palabra de Dios es espíritu y es vida. Y mire, y la palabra es tan poderosa que si hablamos de nuestro ser, veamos lo que dice en Hebreos 4:12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Cómo es la palabra de Dios? Es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra, dice, hasta partir o separar el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Vea la capacidad de la palabra. Sí, puede penetrar nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo. Porque cuando habla de tuétanos, cuando habla de coyunturas, está hablando de nuestro cuerpo. Entonces, mis hermanos, esto es poderoso porque, miren, la palabra de Dios, el espíritu y la vida de la palabra pueden hacer, reparar, sanar cualquier cosa en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro cuerpo. Porque su palabra tiene capacidad de penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser, a tanto que discierne, conoce los pensamientos de nuestro corazón, las intenciones de nuestro corazón. Ahora, con estas piezas del rompecabezas debemos de aprender a orar. Miren, muchos no tienen resultados porque oran y piden, le hablan a Dios de la manera en que se les ocurre. Pero si usted quiere experimentar el poder sanador, el poder liberador, el poder restaurador de la palabra de Dios, hay que orar la palabra. Hay que orar la palabra. Todo lo que vayas a orar, ora la palabra, ora lo que está en la Biblia, pide conforme a lo que está en la Biblia, y entonces vas a experimentar cómo el espíritu y la vida de la palabra va a penetrar. Si es algo que estás pidiendo de sanidad, ya sea una sanidad física o con problemas emocionales o problemas espirituales, si tú oras la palabra, clamas la palabra, el espíritu y la vida de la palabra va a penetrar tu ser. ¿Y qué va a hacer? La palabra lo que hace es sanar, restaurar, reparar, enderezar lo que está torcido. La palabra de Dios es poderosa. Hay que orar la palabra. Hay que pedir conforme a la palabra.
Eso es poderoso. Eso es sumamente poderoso, mis hermanos. Es por eso que Jesús dijo: por tus palabras vas a ser justificado o vas a ser condenado. Eso está en Mateo capítulo 7, versículo, creo que es Mateo 12, 37. Dice: porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Ahora, que no sé qué más sigue en el otro versículo, algo relacionado a esto. Dice, no, entonces sería el anterior a este, ¿sí? Dice: mas yo les digo, dice Jesús, que de toda palabra ociosa o vana, ¿sí?, que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Esto es tremendo, mis hermanos, porque no tenemos idea de del poder que tienen nuestras palabras, ¿sí? Y Jesús dijo: mira, en otras palabras nos dice: ten cuidado cómo hablas, ten cuidado cómo hablas, porque las palabras son ondas, ¿sí? Tienen un efecto. Y Jesús dice: mira, por tus palabras o de toda palabra ociosa, en otras, lo que quiere decir es de toda palabra que no esté alineada a la palabra de Dios, de toda palabra ya sea de engaño, de mentira o bien del lado opuesto de verdad. Tú vas a dar cuentas en el día de juicio. Te van a evaluar por las palabras que hablaste en el tiempo en que estuviste en la tierra. Ahora, ¿por qué nos va a hablar? O nos van a juzgar de esta manera, porque en el siguiente vimos que dice: por tus palabras serás justificado o serás condenado, porque nuestras palabras o edifican, ¿sí?, o destruyen, o dan vida o dan muerte. Porque en Proverbios 18, 21 dice que la vida y la muerte está en poder de la lengua, y uno come de sus frutos. Póngame Proverbios 18, 21. Ya está ahí. Dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. En otras palabras, vas a cosechar, vas a obtener los frutos de tus palabras. Y es por eso que Dios nos va a pedir cuentas. ¿Qué tanto edificamos con las palabras? ¿Qué hicimos con la capacidad que Dios nos ha dado de hablar? ¿Hemos edificado o hemos destruido? ¿Hemos bendecido o hemos maldecido? ¿Hemos sido agradecidos y hemos alabado a Dios con nuestras palabras, con nuestra boca? ¿O hemos injuriado, hemos difamado o hemos hecho tantas cosas? Es por eso que nos va a pedir cuentas, porque tus palabras edifican o destruyen, bendicen o maldicen. El asunto es también hacia nosotros. Y es aquí donde viene el problema, porque si yo estoy pidiéndole a Dios algo, estoy orando algo, pero después de orar durante el día, póngale que yo estoy hablando, pidiéndole: Señor mío, Dios mío, conforme a tu palabra, yo te ruego que mi matrimonio sea reparado, sea restaurado, porque tú reparas lo que pasó. Sí. Y si hay inconveniencias en el matrimonio, tú te basas en la palabra, le dices: Señor mío, Dios mío, conforme a tu palabra te suplico, ayúdame como esposo, ayúdame a vivir sabiamente con mi esposa, a darle honor como a vaso más frágil, como a coheredera de la vida. Estoy orando conforme a la palabra, pero eso es en el momento de oración. Pero luego a las horas me encuentro con alguien y dice: ¿y cómo va con tu matrimonio? ¿Cómo va? Es una lata aquí, Estoy botando lo que dije, lo que oré, con mis expresiones. Para que la oración sea efectiva, tienes que alinear lo que oras conforme a la palabra con tu conversación continua. Si estás pidiendo restauración, habla restauración. No vas a mentir, pero ¿cómo va tu matrimonio? Pues vamos de mejor en mejor. Dios está restaurando, está reparando lo que pasó. Si es en las finanzas: Señor mío, Dios mío, tu voluntad es que yo tenga abundancia, Señor. Tu voluntad es que no me falte, que yo tenga para ser liberal también, para ayudar a otros. Porque si yo no tengo, no voy a poder ayudar a otros. Y le pido conforme a su palabra. Y luego en mi conversación: es que es una lata, yo no prospero. Y mire, ya estoy anulando lo que estuve orando. ¿Saben qué es ese problema? Muchos oran, pero no reciben respuestas, porque no alinean su hablar con su oración.
Botan todo. Igual la esposa está pidiendo: Padre, yo te suplico, ayúdame a mí a vivir sabiamente, a ser una mujer sabia que edifica su casa, a respetar a mi esposo y también obra en él. Padre, guárdanos en tu nombre, porque eso está escrito, es una oración, es palabra de Dios. Cuando digo: Padre, guárdanos en tu nombre con mi esposa, con mi cónyuge, para que seamos uno, así como tú eres uno con Cristo. Es una oración válida, poderosa. Pero luego, si en el resto del día, en las pláticas, alguien me pregunta, le digo: sí, es que mi matrimonio es acá, mi matrimonio ya no se compone, mi esposo no quiere cambiar. Ya votaste lo que estás orando. ¿Te hace sentido esto? O sea, tienes que alinear tu conversación con tu oración. Hay que orar la palabra, pero hay que hablar la palabra. ¿Está claro esto? Hay que orar la palabra, pero hay que seguir hablando la palabra, porque la vida y la muerte están en poder de la lengua. ¿Sí? Estoy orando la palabra, conforme a la palabra, pidiéndole a Dios, pero estoy hablando la palabra. Mi matrimonio se sana, mi matrimonio se restaura. ¿Por qué? Porque Dios restaura lo que pasó. ¿Sí? ¿Sí? Yo cambio, mi corazón se sana. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios me sana y me libra de toda la ruina que hay en mi corazón, me libra de las aguas amargas, me libra del odio, me libra del remordimiento, de los resentimientos, de los rencores, del rechazo, porque tu palabra es espíritu y es vida. Cuando tú oras la palabra, el espíritu y la vida de la palabra obran en aquello por lo que estoy orando. ¿Sí? Y aquí viene un secreto importante. Te voy a dar este secreto. Voy a seguir poniendo el ejemplo del matrimonio. Sí, estoy orando porque mi matrimonio está tal vez así con problemas de cabeza. Tal vez usted no sabe qué es eso, pero el matrimonio está ahí con problemas. Y estoy orando conforme a la palabra. Sí. Y Padre, yo te suplico conforme a tu palabra, porque está escrito, que nos guardes en tu nombre, con mi esposa, con mi cónyuge, para que seamos uno. Esa oración a mí me gusta mucho porque es poderosa. Porque es una oración que, mire, es una oración que hizo Jesús. No es una oración que hizo Pedro, Pablo, que por cierto, si están en la Biblia, son poderosas. Pero las oraciones que Jesús mismo hizo. Mire, por favor, vaya a los evangelios y vea las oraciones que Jesús hizo. Agárrelas. Aprópiese de esas oraciones. ¿Me está escuchando? Entonces yo estoy pidiéndole: Padre, guárdanos en tu nombre para que seamos uno, así como tú eres uno con Cristo, Padre. Y de hecho, le voy a recordar esa oración. Acompáñame a Juan. Ese está en Juan capítulo... Juan 17 17, tienes razón, es la oración de Jesús. Todo el capítulo 17 es la oración de Jesús. Pero habla, creo, no sé en qué versículo es, ayúdenme ahí. Dice, vea esta oración de Jesús. Aquí Jesús hablando con el Padre. Si Jesús oraba, imagínense nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Le dice Jesús al Padre: ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Y luego le dice: Padre Santo, qué poderoso eso. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Vea qué petición. Y no está hablando ahí de un matrimonio, está hablando de sus discípulos. ¿Cuánto más esto para el matrimonio? Padre, guárdalos en tu nombre. Y luego en el siguiente, creo que versículo, les dice: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. El hijo de perdición solo se menciona nuevamente en Apocalipsis. Es en Tesalonicenses. El hijo de perdición, refiriéndose al anticristo. Hay un misterio ahí, ¿no? Entonces, siga ahí, porque hay otro versículo. Siga adelante, siga bajando. Póngale atención a esta petición de Jesús. Dice: mas no ruego solamente por estos. Mira, es que qué bueno. Aquí ya nos incluye a nosotros. Dígale, aquí me incluyó Jesús. Dice, porque ahí él estaba hablando por los de él, y luego dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Cuántos han creído en Jesús? O sea que aquí ya estamos nosotros.
Ahora, ¿qué pide? Sí, para nosotros, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Ahora vea, dice, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Y qué más? Y la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Fíjese que tener unidad, principalmente en el matrimonio, en la familia, en la iglesia, es un testimonio. O sea, damos testimonio de que el Padre envió a Jesús. Porque si el Padre no hubiera enviado a Jesús, no hubiera manera en que usted y yo pudiéramos ser reparados, restaurados y poder llegar a tener unidad y tener armonía. No hay manera. Es por eso que Jesús les dice, Padre, que sean uno, para que den testimonio, para que sepan que tú eres quien me envió. Esto es poderoso. Ahora, el punto que quiero recalcar hoy, mis hermanos, es que sabiendo que la palabra de Dios es espíritu y es vida, cuando oramos, pedimos la palabra, le pedimos a Dios, Dios nos oye. Si usted ora conforme a la palabra, Dios le oye. Y si Dios le oye, le responde. Porque el secreto está en que Dios nos escuche. Y Dios solo va a escuchar su palabra. Es por eso que es poderoso orar la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios está la voluntad de Dios para cada asunto de nuestra vida. Para el matrimonio, para las finanzas, para todo. La voluntad de Dios está expresada en su palabra. Entonces, cuando yo baso mi oración en la palabra de Dios, Dios me oye. ¿Cómo sé que Dios me oye? Porque lo dice en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14 y 15. Son versículos conocidos por usted. ¿Sí? Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él. ¿Qué cosa? Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué va a pasar? Él nos oye. ¿Y qué sucede si Él nos oye? Lo dice el otro versículo. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos, o sea, tengo convicción, tengo seguridad que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Por qué? Porque estamos pidiendo conforme a su palabra, conforme a su voluntad. Entonces Dios nos oye. Y cuando Dios nos oye, nos responde. Pero una de las maneras en que Él responde es que me da, escuche lo que le voy a decir, y nos da el privilegio de nosotros ser un canal de Él para enviar la palabra al asunto por el cual estamos orando. Si es del matrimonio, Padre, guárdanos en tu nombre. Padre, que yo viva sabiamente y la esposa también que viva, sea sabia. Pero entonces viene la otra parte. Hay que enviar la palabra. Padre, en el nombre de Jesús, ¿sí? Conforme a tu palabra, mi matrimonio se restaura, mi matrimonio se repara. Y si es con los hijos, mis hijos se enderezan. Todo lo que ha pasado en ellos se restaura, se sana. Si es en mi cuerpo se sana. Porque la palabra de Jehová me sana, me libra de toda ruina. El espíritu y la vida de la palabra es más cortante que una espada de doble filo. Viene a obrar en mi cuerpo, en mi alma, en mi espíritu y me sana. Ahora, ¿qué sucede? Fíjese que aquí ya no estoy pidiendo, aquí estoy hablando la palabra. ¿Sí? Estoy hablando la palabra, estoy enviando la palabra. ¿Y qué sucede cuando yo envío la palabra? Acompáñeme al Salmo, y con esto cierro, Salmo 103, 20. ¿Qué sucede en el mundo espiritual cuando tú envías la palabra de Dios? ¿Qué sucede en el mundo espiritual? El mundo espiritual está atento, los ángeles están atentos de lo que tú hablas, de lo que tú dices, de lo que tú oras. ¿Me escuchaste? Pero también los demonios están atentos. Entonces, cuando yo oro la palabra y envío la palabra, hablo la palabra, aquello que oré, lo estoy hablando, lo estoy declarando. 20 dice, bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles. Ahora vea de los ángeles, poderosos en fortaleza. ¿Qué hacen? Que ejecutan su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. O sea, los ángeles ejecutan la palabra de Dios
¿sí? Se mueven, obran, obedecen la voz del precepto de Jehová. Ahora, Dios envía su palabra y quiere enviar su palabra a través de nosotros. Entonces, cuando yo estoy hablando la palabra, ¿sí? Lo que está arruinado en mi vida se sana, se restaura. Mi matrimonio se restaura, mis finanzas se restauran en el nombre poderoso de Jesús. Estoy orando quizás por Estuardo, en el nombre de Jesús. El cuerpo de Estuardo te sanas, te restauras, se regenera cada célula en tu cuerpo, porque la palabra de Jehová te sana. ¿Sabe qué sucede en el mundo espiritual? Los ángeles entran en acción y ejecutan esa palabra de Dios que estoy enviando. Pero si yo, aunque esté orando y pidiéndole, Señor, sana, restaura esto, pero por el otro está, no, aquel ya no se compone, esto ya no tiene solución. Aquí ya no son los ángeles los que entran en acción, los ángeles santos, son los demonios. Y empiezan a hacer aquello que yo estoy diciendo, que es contrario a la palabra de Dios. Porque si está escrito que Dios restaura, que Dios repara lo que pasó, es porque Dios sí restaura. Tal vez a mis ojos, a los ojos de los demás, eso que está torcido, que está arruinado, parece imposible que se restaure. Tal vez aquello que se ha quebrado, aquella pérdida, aquel fracaso, parece que ya estás arruinado y ya no hay solución. No, escrito está que Dios restaura lo que pasó. Pero tienes que orar la palabra y hablar la palabra. Es tan importante tu petición conforme a la palabra como tan importante lo que tú sigues hablando. Si tú hablas la palabra conforme a aquello que estás pidiendo, los ángeles están obrando. Hay casos en los que no ves resultados inmediatos, pero ten por seguro que los ángeles están obrando. El Espíritu de Dios está obrando. Cuando Jesús oraba por los enfermos, cuando oraba por los endemoniados, ¿sí? Dice, por la palabra los sanó. Fue lo que leímos. Ahora, ¿qué sucedió ahí? Los ángeles entraron en acción. Por obra del Espíritu Santo, los ángeles entran en acción, pero solo van a hacer, van a ejecutar aquello que es palabra de Dios. Nuestra boca tiene que convertirse en el canal de Dios para hablar su palabra. Es por eso que Jesús dijo, de toda palabra que digas ociosa vas a dar cuenta. Vas a dar cuenta. Y por tus palabras, miren, en otras palabras, nuevamente vale la redundancia, Jesús lo que estaba diciendo, por tus palabras vas a recibir bendición o vas a recibir maldición. Porque la vida y la muerte están en poder de la lengua. Estás arruinado económicamente. Eso es temporal. Porque Dios puede sacarte de allí. Dios puede restaurar tus finanzas. No hay cosa, mira, no hay hoyo en el que estés metido del cual Dios no te pueda sacar. Porque está escrito también que Él es quien perdona todas nuestras iniquidades. Él es quien sana todas nuestras dolencias. Porque son las iniquidades y las que nos meten en problemas y nos traen dolor. ¿Sí? La iniquidad, la maldad que tenemos en nuestro corazón. Salmo 103, hablando de Él, dice, Él es quien perdona. ¿Cuántas? O sea, no hay iniquidad que hayas cometido que Él no pueda perdonar. Es que usted no sabe lo que hizo, lo que hice. No quiero saberlo. Lo que sí sé es que Dios sí te puede perdonar. Sí, pero mire, yo sé que Dios me perdona, pero viera que el fulano, la fulana no me perdona. Tranquilo. Deja que Dios haga la obra en ti y vas a ver cómo Él restaura todo lo que ha pasado, aún ese pleito, aún esa discordia, aún ese distanciamiento. ¿Me estás escuchando? Aún ese distanciamiento. Sí, pero es que fíjese que ya se fue hasta la China esa persona, no importa dónde esté. Dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Póngale atención a esa palabra, todas. ¿Qué es todas? Dice, te perdona todas tus iniquidades. El que sana, ¿cuántas? Todas tus dolencias. O sea que no hay dolencia que Él no pueda sanar. Las dolencias vienen por causa de las iniquidades. O sea que nos sana de adentro y sana los efectos. ¿Me estás escuchando? Sana la causa
y sana los efectos. Nos perdona por la causa, ¿sí?, por la mala decisión. En hebreo guatemalteco dijera nuestras metidas de pata, la causa del problema, de la dolencia. Entonces perdona esa mala decisión, esa equivocación que tuvimos. Él nos perdona lo que nos impulsó a tomar esa medida, pero también sana el efecto, lo que pasó, la dolencia que eso nos ha traído, el dolor que nos ha traído, la angustia, la aflicción que nos ha traído. Él también sana eso. No solo me perdona, también sana las consecuencias, y no algunas, todas, cuando yo soy honesto y sincero con Él. Pero no solo sana, ¿qué más hace? Dice, Él es quien sana todas tus dolencias. ¿Qué más? El que rescata del hoyo tu vida, no importa en qué tipo de hoyo te encuentres. Quizás es una deuda astronómica la que tienes. ¿Crees que para Dios es grande eso? No. Si Él es el dueño de la tierra y su plenitud, del oro y la plata, Él es nuestro dueño. Aunque muchos no quieran creer, el dueño de todo es Dios. Y Él dice, Él rescata del hoyo tu vida. Y cuando uno está metido en un hoyo, mire, si miras para abajo no hay salida, para los lados no hay salida. La única manera de salir de un hoyo es viendo para arriba. Y para salir de ese hoyo tienes que pedirle a Dios y hablar la palabra. Y el Espíritu y la vida de la palabra viene, te sana, te restaura y te saca de esa situación. No importa hasta dónde ha llegado el matrimonio, la familia, no importa hasta dónde han llegado los hijos. ¿Creen que Dios no los puede sacar del hoyo en el que están? Pero tú le pides a Dios, Señor, salva a mi hijo, sácalo de eso. Pero sigue hablando de Él. Dios, saca a mi hijo. Dios, levanta a mi hijo. Dios, restaura a mis hijos. Pero si está diciendo, no, mira que mis hijos ya, mira todo lo que era, ya no se compone, no quieren ir a la iglesia, no. Entonces no vas a lograr nada. Estás contradiciendo tu oración. Les está haciendo sentido. Es un rompecabezas. Dice, no solo te rescata del hoyo, te corona con sus favores y misericordias. Esto es lo que al diablo lo pone como la gran diabla. Que Dios no solo te perdona, no solo te sana, no solo te saca de ese agujero en el que tú mismo tal vez te caíste. Yo creo que son más los que nos quedamos solitos, ¿no? No solo te saca, sino que te saca como el papá del hijo pródigo, sino que te corona con sus misericordias y sus favores. Él no te está reprochando, Él no te está echando en cara las cosas como somos nosotros, ¿verdad? Sí, no solo te ayudé y mira. No, Dios no es así. Él te corona con sus misericordias, con sus favores. Pero vea a dónde te quiere llevar, pues. Porque Dios, mira, perdona, de arriba saya, corrige, te saca, te salva, pero también te va a instruir qué hacer. Porque dice, te corona de favores y misericordias. ¿Y qué más? El que sacia de bien tu boca. Como quien dice, bueno, ahora de aquí en adelante aprende. Mira, agarra, yo tengo palabra para saciar tu boca, meterla en tu corazón, y para que de la abundancia del corazón hables la palabra, el espíritu y la vida de la palabra, de modo que rejuvenezcas, que te restaures como el águila, te levantes, ya no estés como los cerdos ahí revolcándose en el lodo. Levántate como el águila, rejuvenece como el águila, regenérate en Dios. Pero tienes que hablar la palabra. Por eso dice, sacia de bien tu boca. Tienes que meter la palabra en tu corazón, o por lo menos aunque sea tenerla en la mente, pero estarla hablando, porque eso es lo que te va a levantar. No solo va a sacar del hoyo tu vida, ¿sí? No solo te va a coronar de misericordias y favores. Él te quiere llevar a otra dimensión, al lugar al que Él quiere para ti. Te va a levantar como el águila, pero para eso tienes que hablar la palabra. Cometimos un error, sí, pero ahora empieza a hablar la palabra. Eso es lo que nos enseña. ¿Está claro? Hay que hacerlo. Entonces lo más sabio que podemos hacer ahorita es pedirle perdón a Dios por toda palabra vana y ociosa que hemos hablado, porque Jesús dice que vamos a dar cuentas. La buena noticia es que si me arrepiento, le pido perdón,
me lava con su sangre, también su sangre va a borrar todas esas palabras negativas, de maldicientes, de reproche, de queja, de muerte que he hablado hasta este momento. Porque está escrito que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y no solo perdonarnos, dice en 1 Juan 1:10, sino también limpiarnos de toda maldad. De toda maldad. No de un poco, de toda maldad. ¿Creen que vale la pena ponerse a cuentas con Dios? Póngase de pie y lo vamos a hacer. Para que aquí empieces hoy, desde hoy, a orar la palabra, a hablar la palabra y obtenga los resultados lo antes posible. Porque creo que muchos resultados están estancados porque has estado botando tu oración con lo que hablas. Has estado contradiciendo tu oración, tal vez inconscientemente. Has estado contradiciendo lo que has estado pidiéndole a Dios. Por un lado pidiéndole que te ayude, que te saque de esa deuda, de esa condición económica, y por el otro lado hablando ahí que estoy amolado. Ese es otro hebreo de estoy amolado, estoy arruinado, y saber si voy a salir de esto, saber qué me va a pasar. Ya estás botando tu oración. ¿Y qué hago entonces? Agradécele a Dios. Ya oraste, Padre, gracias. No veo resultado, pero te doy gracias porque tú me sacas de esta situación. Padre, gracias porque tú me sacas de este hoyo. Gracias porque me coronas con tus misericordias y favores. Padre, gracias porque no me voy a quedar metido en esto que estoy. Padre, gracias porque tú eres más grande, todopoderoso, y no solo eres mi Dios, eres mi Padre. Entonces tú estás en acción de gracias. Por eso dice: sean conocidas todas sus peticiones. No estén afanados por nada. Sean conocidas sus peticiones en toda oración y ruego con acción de gracias. Oras, pides y te mantienes con acción de gracias. Oras, pides, envía la palabra y la sigues enviando y estás con acción de gracias. Gracias, Padre. Gracias porque me restauras. Gracias porque me sanas de esto. Gracias porque me sacas de esto. Gracias porque corriges esto. Gracias, 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 gracias. La acción de gracias va a aumentar tu fe, y los ángeles, mire, los ángeles se sienten felices con alguien que lo que oró lo habla, envía la palabra. Los ángeles dicen: hay trabajo, muchachos, hay trabajo. Y les encanta ayudarnos. ¿Sabe que a los ángeles les encanta ayudarnos? Pero alguien que está ahí va a reprochar y reprochar. Ora, pero reprocha. Los ángeles dicen, y los ángeles se han de quedar viendo que los demonios son los que están obrando. Y ellos no pueden hacer nada, no porque no tengan la potencia para hacerlo, pero el que decide qué va a pasar eres tú. Con tus palabras, con tu hablar. Padre bendito, reconocemos, Señor Dios, que hemos hecho las cosas al revés. Padre, no tenemos idea de cuántas palabras vanas y ociosas, palabras de muerte, han salido de la boca de nosotros, Padre, hasta este momento. No tenemos idea, Señor, de cuánto hemos pecado contra ti, hablando mal, usando mal nuestra lengua, dejando que nuestra lengua sea inflamada por el fuego del infierno, en lugar de ser encendida con el fuego de tu Espíritu. Perdónanos, Señor nuestro. Perdónanos, Padre, por cada palabra que hasta este momento hemos dicho contrariando tu palabra. Hoy reconocemos que hemos fallado, que hemos pecado. Hoy reconocemos que el problema está en nosotros, no en ti. Hoy reconocemos el por qué, Señor, no hemos recibido las respuestas, los milagros, la ayuda que necesitamos. Reconocemos que somos culpables de nosotros estar botando aquello que hemos estado pidiéndote. Perdónanos, Señor nuestro. Te suplico, Señor Jesús, lávanos con tu sangre. Lávanos, Cristo, con tu sangre bendita. Límpianos de toda esta maldad. Y te suplicamos perdón por todo el daño que hemos causado con las palabras de muerte que hemos hablado, por todo el daño que hemos causado con las palabras maldicientes, de queja, de reproche que han salido de nuestra boca. Señor nuestro, te suplicamos perdón. Hoy entendemos, Señor Dios Santo, hoy entendemos cómo es que funcionan
las cosas, Señor, en lo espiritual. Padre celestial, todos somos necesitados de tu perdón. Necesitamos estar a cuentas contigo. Necesitamos estar a cuentas contigo, Padre. Y la única manera de estar a cuentas contigo es que tú nos perdones. Perdónanos, Señor, todo lo que hemos hablado mal, toda palabra de muerte que he pronunciado, que he dicho, Señor, en el tiempo en que he estado en esta tierra. Yo me arrepiento, Señor, reconozco que he fallado, reconozco que he hecho lo contrario a lo que tú nos mandas. Pero gracias porque tú me has dejado por escrito que si confieso mis pecados, tú eres fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda maldad. Límpiame, Señor nuestro, y te suplico, Señor Dios, te suplico sanidad, restauración de todo lo que yo he arruinado con mis palabras. Te suplico sanidad para las personas a las que he dañado con mis palabras. Te suplico, Señor, sanidad para las personas que he perjudicado con mis palabras maldicientes que han salido de mi boca. Yo te suplico sanidad, Señor, para toda herida, todo daño que he causado, dolor que he causado en los de mi casa, en los de mi familia, en otras personas, con las palabras que les he dicho. No tengo idea, Señor, de cuánto dolor he causado, de cuánto he herido a mi prójimo, a mis hermanos, a mis familiares con mis palabras. Hoy me arrepiento, Señor, de todo ese daño y te suplico perdón. Te suplico misericordia, te suplico sanidad conforme a tu palabra, Padre. Te ruego, restaura, repara el daño que he causado en otras personas con mis palabras. Solo tú puedes sanar, solo tú puedes restaurar ese daño que he causado, Señor, reparar ese daño. Y también el daño que he causado en mi ser, que me he causado a mí mismo con mis palabras de muerte, maldicientes que he proferido contra mí mismo. Yo soy tu propiedad, he maldecido tu propiedad, Señor, porque yo soy casa tuya, Señor. He maldecido esta casa tuya, hablando palabras de muerte, de mentira para mí mismo, Señor Dios Santo. Yo me arrepiento, te suplico que me perdones todo lo que me he maldecido, he hablado mal de mí mismo. Gracias, Señor, porque tú nos perdonas. Padre, como está escrito, borra, te suplico, todos nuestros pecados, nuestras transgresiones, nuestras rebeliones delante de ti. Échalas tras tus espaldas, Padre celestial, para que nunca más te acuerdes de ello. Gracias por hacer todo esto sin que lo merezcamos, Padre celestial. Bendito Dios. Y ahora vamos a anular toda palabra maldiciente que hemos dicho contra nosotros mismos o en contra de otras personas. ¿De acuerdo? Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo renunciando a toda palabra de muerte, maldiciente, de queja, de reproche que he pronunciado, Señor, que he dicho. Yo renuncio a esas palabras, anulo, Señor, esas palabras, anulo el efecto de esas palabras. En el nombre poderoso de Jesús, Señor nuestro, renuncio a toda palabra maldiciente que he proferido contra mí mismo. Renuncio y rompo, anulo el efecto de esas palabras en mi vida, en mi familia. Y también toda palabra maldiciente de muerte que ha sido proferida contra mí, contra mi casa, contra mi familia. Señor, esas palabras queden anuladas, queden inoperantes ahora mismo. Toda palabra de injuria, de maldiciente, Padre, que han dicho contra mí, cualquier persona ha dicho contra mí, mi casa, mi familia, Señor, esas palabras queden sin efecto ahora mismo. Con el poder de la sangre de Cristo, por obra angelical, esas palabras quedan inoperantes. Y en el nombre de Jesús, anulo toda maldición en mi vida, en mi casa, en mi familia. En el nombre de Jesús, porque Cristo nos redimió de la maldición de la ley y de toda palabra maldiciente. Padre nuestro, Padre Santo, yo elijo hoy
decido hoy bendecir a los que me maldicen, orar por los que me injurian. Yo lo decido hoy, Señor. Decido hacer bien a los que me hagan mal, porque esa es tu voluntad. Y te doy gracias, Padre, porque tú reparas, tú restauras todo lo que ha pasado en mi vida, en mi familia, en mi genética espiritual. Tú reparas, tú sanas mi genética espiritual y la santificas. Señor nuestro, te doy gracias porque tú enderezas todo lo que está torcido en mi vida. Tú me encauzas en tu voluntad. Te doy gracias porque perdonas todas mis iniquidades. Gracias porque sanas todas mis dolencias. Gracias porque sacas del hoyo mi vida y me coronas con tus misericordias y tus favores. Y te doy gracias porque tú sacias de todo bien mi boca, de modo que rejuvenezco como el águila. Todo en mí, en mi ser, en cada área de mi vida, todo se regenera. Todo se regenera por la palabra de Jehová. Se regenera, se restaura. Todo lo que ha pasado en mí, en cada área de mi vida, en el nombre poderoso de Cristo Jesús.